Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Dentadec y Biolase. Les ofrecemos una disculpa por los inconvenientes al iniciar. Es para mí un gusto presentarles al doctor Sergio Jiménez. Él es máster del uso en láser, máster certificado en láser por la Universidad de Apfel, Alemania. Muy buenos días, doctor Sergio Jiménez. Dejo a los odontonautas con usted. Bienvenido. Y lo que yo veo está allá. Sí, bueno, como les estaba diciendo, vamos a conversar un poco de láser esta mañana. Les he traído una presentación que tiene que ver específicamente sobre el uso del láser en la práctica diaria, ¿no? Cómo aprovechar esa tecnología láser en nuestra consulta privada y poder desarrollar protocolos adecuados, tener más conocimiento respecto a lo que es los sistemas láseres en odontología. Dentro de la presentación, pertenezco yo a un grupo de estudio, también de láser, tenemos ya algunos años, como otras instituciones, donde soy profesor también de láser, como la Universidad Científica del Sur de Perú. Avanza la presentación. No, quiero para que salga el slide. Mejor así, yo ya, ahí está, ahí comienzo a dar. Perfecto, cuando nosotros hablamos de láser, tal vez me escuchamos muchos profesionales, profesores, clínicos, y tal vez hasta ahora, muchos años que nos acompaña esta tecnología, no tenemos un concepto definido. Es parte de esta charla comentarles un poco y aportar el conocimiento para esclarecer estos puntos de qué tanto nos puede ser viable utilizar esa tecnología. Es por eso la imagen, que tiene más de 20 años, en las cuales estoy involucrado en lo que es el uso del láser, el estudio y la difusión, así que trataré de aportar esta información. Cuando nosotros hablamos del láser en la historia, nos tenemos que remontar hace muchos años. Desde que Einstein planteó las bases teóricas sobre la posibilidad de obtener una luz especial, y que actualmente la tenemos generada a través de un mecanismo artificial físico, y estas características permiten su uso no solo en odontología, lo usamos en medicina, en otras áreas. Por lo tanto, la eficiencia de esta luz se basa específicamente en sus propiedades físicas. Si nosotros hablamos específicamente de odontología, el primer trabajo desarrollado en odontología láser, podemos decir, ya data desde el año más de 50 años. Son estos profesores americanos que llevaron la tecnología láser en una época, en la década del 60, a hacer preparaciones dentarias, con resultados que en esos tiempos no eran apropiados para usar una tecnología láser en el diente. Ahora, sí. Ahora la evolución de la tecnología, y en este caso del láser, nos permite hacer tratamientos dentales con el láser, preparaciones dentarias sin generación de problemas, tanto corte de esmalte, tanto dentina, fondo cavitario, grabados láser, pero esta historia del láser, como les trato de mostrar, no es nueva, sino que ha ido en constante evolución. Si nosotros hacemos una búsqueda en PubMed y colocamos la palabra láser, tenemos más o menos al año pasado más de 255.000 referencias. Actualmente, a la misma búsqueda, tenemos más de 16.000 trabajos de producción de láser en un año. O sea, tenemos respaldo científico cuando hablamos nosotros de la tecnología láser, específicamente en nuestra área médica y en odontología. Si nosotros queremos involucrarnos en el tema láser y sacar provecho a lo que nos ofrece esta tecnología, necesariamente tenemos que manejar conceptos básicos de física. Y cómo esta luz, con estas características, podemos interactuar en los tejidos, ¿no? Tejidos blandos, tejidos duros de nuestra cavidad oral. Por lo tanto, vamos a tener que topagar un poquito sobre los temas físicos y conocer algunos términos que nos van a ser familiares. Láser es luz. Por lo tanto, se transmite a través de ondas de energías. Y estas se pueden describir con parámetros específicos de definir qué longitud de onda puedo trabajar con un láser, cuál va a ser su potencia de este láser, cuál va a ser las características de energía para yo lograr el efecto deseado. Si yo quiero hacer un corte sin sangrado, lo puedo lograr con un láser.
bajo las características de saber justamente la biofísica. Y estos términos nos van a ser muy familiar cuando hablamos de láser. Definiremos ahora cuáles son esas propiedades o características que hacen que el láser sea una diferente luz normal, diferente a una luz normal, y que a través de estas propiedades vamos a valorar lo que nos puede ofrecer un láser. Primero, ser monocromática. Tener una longitud de onda, o sea, un solo color, determina una característica muy importante del láser. No hay otra fuente de luz que tiene esa característica. Tener una sola longitud de onda le condiciona un elemento afín, un cromóforo, una molécula que va a permitir justamente desarrollar un protocolo. La otra característica del láser muy conocida, y lo vemos en los punteros láser, aunque no es específicamente el láser para que haya un grado de divergencia, es el paralelismo de la onda de luz, ¿no? Tenemos spots o tenemos definición de la luz en una línea recta, por ejemplo, a diferencia de la luz normal, que es policromática, que emite muchas direcciones. Todo eso basado en la coherencia. Los elementos que forman el láser como energía hay un sincronismo y en tiempo y espacio en ellas. Todas esas ondas, esos fotones involucrados son ordenados. Eso nos permite concentrar energías. Eso nos permite también, a través de estas tres principales propiedades que menciona, una cuarta, que tal vez sea la más utilizada en nuestra área. La posibilidad de concentrar gran cantidad de energía en zonas muy pequeñas, ¿no? Tenemos spot de 1 milímetro, de 1 micra, de 1 centímetro, dependiendo de que nosotros queremos llevar la tecnología láser hacia los tejidos. Así que es muy importante reconocer que es luz, láser es luz, pero una luz especial, una luz artificial generada justamente y que se usa en muchos ámbitos, no solo en la odontología ni la medicina, y eso lo podemos valorar en la vida diaria. Otro punto importante y que puede resumir un poco en este breve tiempo de hablarles un poco de la física y de la interacción es justamente esta microscopía electrónica de barrido de un profesor alemán donde escribe la palabra láser, de un tipo de láser como son los exámenes, en un cabello humano. Vemos aquí la respuesta que puede tener una estructura orgánica, un cabello, en el cual no se ha involucrado la totalidad de ese componente, que es tan pequeño. Eso es láser, la posibilidad de concentrar energías muy importantes, reducidas, sin comprometer todas las estructuras. Yo actualmente puedo hacer una preparación dentaria en el esmalte, cortar dentina, y la pulpa no se va a enterar, o no le va a llegar si es que yo no deseo que lo haga. Entonces, esos conocimientos actualmente están muy claros en cómo utilizar esta energía láser sobre los tejidos. Y ese es mi siguiente punto, ¿no? Ya hemos conocido un poquito sobre que esta física del láser nos puede servir y llevarla a aprovechar en los tejidos. Cuando una luz láser, como cualquier fuente de luz, llega a los tejidos, esta luz se va a interactuar y puede en un cierto punto reflejarse. Puede también transmitirse o penetrar. También puede refractarse. Son las propiedades de la luz. Son sus características. Pero si nosotros debemos valorar una característica en interacción láser-tejido, es la absorción, que es determinante para que nosotros podamos conseguir un efecto. Y esta absorción va a estar dada por elementos afines al láser. Y hemos dicho que el láser tiene una longitud de onda específica. Eso es muy importante para que nosotros podamos entender los mecanismos de acción que nos puede dar un láser. Y estos elementos o cromóforos o moléculas afines a la luz, y específicamente a la luz láser, pueden ser el agua, la melanina, la hidroxiapatita, la hemoglobina, la oximoglobina, proteínas, etc. Moléculas, carotenos, sustancias, pigmentos que van a captar una emisión de luz. Van a ser como fotorreceptores de una específica luz que tiene una longitud de onda determinada, como hemos dicho. Pero ¿cuál es el detalle de esta característica? Que cada láser tiene una longitud de onda. Por lo tanto, tiene un coeficiente máximo, va a coincidir un coeficiente máximo de absorción de las sustancias. Y ahí podemos entender una diferencia de los láseres, que algunos serán afines, por ejemplo, a las moléculas de agua, de hidroxiapatita, por su conocimiento de su longitud de onda. Eso es muy importante en láser. Cuando nosotros hacemos ontología láser, debemos tener en cuenta que el láser que tenemos va a tener una longitud de onda. Y esta longitud de onda va a coincidir con un elemento afín, una molécula, un cromóforo. También habrá láseres que tengan afinidad a pigmentos, a melanina. Y esto está resumido en esta gráfica. Esta gráfica es del profesor Antonio España, responsable de la maestría láser de la Universidad de Barcelona,
donde, bueno, el que hace una maestría, un máster en láser, tiene que terminar, como dice él, dibujando este tipo de información, porque nosotros vemos las longitudes de ondas específicas de cada láser y su coincidencia con las moléculas, con los cromóforos. Entender esto te va a permitir a ti tener información necesaria para aprovechar esta tecnología láser y poder desarrollar protocolos seguros. Por eso que ahora voy a hablar sobre los factores que uno debe conocer en el láser para poder utilizarlos, ¿no?, apropiadamente en la clínica diaria, porque ese es el motivo de esta charla. Hablarles un poquito del conocimiento de lo que podemos aprovechar esta luz, y necesariamente tenemos que involucrarnos en conocimientos teóricos para entender esta luz, por qué es diferente a una luz normal, cómo esta va a interactuar con los tejidos. Y para eso nosotros debemos saber factores. Y he seleccionado 7 factores de los muchos, porque estos son los claves para tener. Primera pregunta que uno debe hacerse cuando uno tiene un láser en las manos o escucha hablar de láser. Ese láser, hemos dicho que tiene apellido. Hemos dicho que tiene una longitud de onda específica. Por lo tanto, esa es la primera pregunta. ¿Qué longitud de onda tiene ese láser? Como es una medida, se expresa principalmente en nanómetros, 10 a la menos 9 metros. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener diversos tipos de láser, pero lo determinante es su longitud de onda. Y aquí relaciono en esta gráfica algunos de ellos, como el diodo, como el heliocromo, que tienen longitudes de ondas específicas y que estos a su vez, ya por ese conocimiento, sabemos qué elemento afín. ¿Se acuerdan de la gráfica anterior? Ya tenemos los coeficientes de recesión establecidos en los cuales nosotros podemos interpretar qué le va a gustar ese láser. Y si eso le gusta, si absorbe bien en eso, vamos a tener un efecto y no vamos a comprometer otras estructuras. Bien, esos elementos que aceptan la luz de una determinada longitud de onda son los cromóforos o moléculas como el agua que van a captar esa energía láser específicamente. Entonces, el primer factor a tener en cuenta para trabajar en la clínica de láser es la longitud de onda. La siguiente pregunta que me tengo que hacer y considerar, que este láser cómo emite, qué potencia. Puede estar expresada muchas veces en watts. Este tiene 7 watts, 8 watts, 10 watts, perfecto. Son láseres que tienen un comportamiento térmico. Pero no nos asustemos cuando hablemos de comportamiento térmico. Hace pocas imágenes mostramos una microscopía electrónica de barrido, donde había un corte láser, una escritura láser, pero no complicó o no comprometió toda la estructura de ese cabello, ¿no? Entonces, es importante nosotros beneficiarnos de los efectos térmicos del láser, pero sabiendo lo que tenemos que hacer. Entonces, una característica sería la potencia expresada en watts. La otra en miliwatts. Tenemos equipos o los mismos equipos de alta potencia o de quirúrgicos que tienen watts, podemos programarlos en miliwatts. Por lo tanto, tenemos una doble opción de trabajo, pero cuando yo lo coloco en miliwatts o en 0.1 watt, por ejemplo, estamos hablando de otro tipo de efecto, ya no térmico, ya no de corte, sino de un efecto biofísico, bioquímico, que va a generar otro tipo de resultados que tal vez esto se entienda con las imágenes que les voy a considerar después en unas situaciones clínicas. Por lo tanto, nosotros podemos conseguir efectos térmicos como no térmicos o fotobiomodulación. Ahora, si yo estoy hablando de una potencia específica, el equipo puede tener 1 watt, 2 watts, 3 watts. Cuando esta potencia se expresa en una superficie, ya no tenemos que hablar de potencia. Tenemos que hablar de la energía que le llega o la densidad de energía que le llega a ese tejido para que nosotros consigamos resultados. Eso es importante saber. También que esa información es válida porque yo puedo lograr determinado tratamiento o efecto bajo un conocimiento de una energía determinada depositada. Si nosotros hablamos en general los efectos del láser, nosotros tenemos láseres que cortan acero, por ejemplo, sueldan una prótesis, son un soldaje láser, pero no son los que usamos nosotros clínicamente en el paciente. Son equipos especiales, pero que van para la industria muchas veces, para el laboratorio. En clínica nosotros nos beneficiamos del láser de 2 tipos de efectos. Los efectos térmicos, que a través de ellos podemos nosotros vaporizar un tejido, hacer hemostasia, coagulación, un corte, podemos hacer una ablación termomecánica para retirar una caries, ¿no? Entonces también tenemos los efectos que no generan no hay térmicos de por medio, sino son, como les había comentado, los químicos, los fotoquímicos, los fotofísicos o la fotobiomodulación.
Cuando yo quiero reafirmar este concepto, busco un tratamiento o un procedimiento láser relacionado al aumento de la temperatura, es conocido estas gráficas, ya está documentado, está estudiado y es parte del conocimiento láser, es que a medida que yo incremento la temperatura de esa superficie, yo puedo conseguir determinados efectos, sobre más de 60 grados, la hemostasia, la coagulación, o llegar a 100 grados para vaporizar un tejido, para hacer una carbonización, que a veces de repente no es el efecto deseado, porque hay un aumento térmico mayor. Pero nosotros hablamos de vaporización 100 grados, pero no nos preocupemos, recuerden la absorción, la longitud de onda, porque esos 100 grados van a llegar tal vez a un punto muy pequeño y que no va a comprometer las estructuras. Eso es láser, el principio de la biofísica, el principio de tener una luz específica de longitud de onda que va a ser absorbida, muy bien absorbida por un determinado elemento, y podremos generar temperaturas importantes sin comprometer alrededor de él otras estructuras. Vuelvo a hacer el ejemplo en microscopía electrónica de barrido. En un cabello humano fue escrito la palabra láser, Excimer láser, un tipo de láser que se usa en oftalmología, muy fino. Eso es láser. No comprometer todas las estructuras y sí beneficiarnos de los efectos que nos puede dar como el térmico. En otro punto, también podemos hablar nosotros sobre el modo de emisión del láser. Punto clave también. Ya sé que la longitud de onda del láser es determinante, ya sé que la potencia del láser, del equipo láser también es información muy valiosa, pero ahora tengo que también valorar cómo llega esta energía. De forma continua, prende el equipo y siempre emite el láser, o de forma intermitente, o lo que se usa actualmente, los conocidos ultrapulsados, que nosotros en un segundo podemos depositar 10, 20 disparos, energías de láser, pulsos por segundo. Importantísimo, ¿por qué? Porque generamos el efecto térmico deseado, pero sin generar un efecto dañino. Esa técnica físicamente obtenida nos permite a nosotros tener protocolos seguros y actualmente hacer cortes en el diente sin generar cortes en el hueso, tejidos duros, sin generar daño. Esta característica es muy importante, por lo tanto nosotros debemos valorar en la información del láser que nos brinden las características que tiene ese pulso del láser. Justamente entendemos, si yo emito de forma continua, y si es un láser térmico, voy a generar más calor. Habrá situaciones clínicas que me conviene, en un tejido blando, en un tejido hiperplástico tal vez. Pero si yo voy a trabajar un tejido duro, ahí le doy refrigeración, pero de forma intermitente. Son pulsos muy rápidos y que permiten valorar el efecto. Cuarto punto, es el mecanismo de suministro. Esto es muy importante y que nosotros debemos valorar en los fabricantes esto. ¿Por qué? Porque es la forma de llevar esta energía láser a mis pacientes, a lo que yo hago diariamente. Entonces, sí es aquí hay que resaltar la diferencia entre los equipos láser existentes en el mercado, porque hay láser y láser. Entonces, si nosotros trabajamos con un láser, tenemos que buscar que el fabricante te provee los mecanismos necesarios o importantes e inclusive no te ofrecen una pieza de mano para trabajar. Te pueden dar la opción de 2, 3 piezas de mano, eso es excelente para determinado procedimiento que tú quieres hacer. Entonces, las fibras ópticas, tips de zafiro, puntas de diferentes diámetros, difusores para agrandar áreas, son muy importantes y eso lo debemos valorar a la hora de adquirir un láser, ¿no? Tener alternativas de llevar esa energía. No es lo mismo llevar una energía dentro de un conducto radicular para conseguir desinfección a tener un área para tratar un dolor. Es el mismo láser, sí, pero llevado con un mecanismo distinto de suministro para aprovechar mejor la energía láser. Así que eso es clave cuando nosotros, por lo tanto, es considerado dentro de un factor y decisivo para poder nosotros tener opción de variantes. En ese punto también podemos observar esto. Tal vez para algunos, ya sea de dominio o conocimiento, pero existe esto. O sea, existen piezas de mano, como si fueran unas piezas de mano, yo le digo en mi país, en Perú, piezas de mano a la turbina, al rotor, pero que no existen fresas, es luz. Una luz canalizada, ya hemos dicho las propiedades, una luz especial, y que es llevada a través de un mecanismo de suministro apropiado bajo refrigeración, y así que nosotros podemos obviar las piezas de mano, características, con propiedades, con ventajas, y conociendo también, ¿por qué no decir las limitaciones que puede tener este equipo basados en la biofísica? Pero es muy importante saber que ahora tenemos estas alternativas de tratamiento, de poder ofrecer a nuestros pacientes un mecanismo en el cual no estoy ligado a la fresa, a la pieza de mano, a las fresas de diamante, que por fisión mecánica ya generan una expectativa y
conocido por todos, no es descubrir algo. Los pacientes no les agrada mucho el ser atendidos por este tipo de tratamientos tradicionales. Entonces, este tipo de procedimiento con láser es otro campo, otra forma de ver la odontología mínimamente invasiva, inclusive podemos decirlo. La otra característica o factor, pregunta número 5, que nosotros podemos valorar en el láser, es ¿a dónde vamos a llevar ese láser? ¿A un tejido blando? ¿A un tejido duro? ¿Cierto? Entonces nosotros manejamos esos tejidos en la cavidad oral. Por lo tanto, es muy importante relacionar qué características va a tener ese tejido. ¿Cuál es el elemento que prime en ese tejido? En todos lados hay agua en el organismo, pero también puede haber melanina, más hemoglobina, elementos que son afines al láser que ustedes van a emplear, a la longitud de onda. También es importante valorar qué tan vascularizado está ese tejido. Si yo voy a enfrentar una situación clínica, no es lo mismo cortar una hiperplasia gingival que un hemangioma. Tal vez no lo vamos a cortar el hemangioma, pero es igual, es distinto. Tal vez podamos recorrer el corte, porque el nivel de vascularización es distinto. Entonces ahí tenemos que aplicar nuestro criterio biofísico para entender cómo a través del mismo láser, con el mismo láser, disminuir el agua, aumentar la frecuencia, características de repente que aumenten su efecto térmico y que permitan un corte sin sangrado. Entonces, todos esos datos son valorables antes de entrar a ver algunos casitos clínicos. Lo otro es llevar esta energía láser, esa interrogante, o sexto factor, a los tejidos duros. Bueno, yo tengo un láser, sí, me dicen que sirve para preparaciones dentarias, perfecto. Pero en el diente, ¿qué existe? O como molécula que va a ser afín al láser. Tenemos agua, tenemos hidroxiapatita, por ejemplo. Entonces, el láser que hace preparaciones dentarias tiene que tener afinidad máxima a esos tipos de elementos, a ese tipo de moléculas. Si no, no va a ser útil. Entonces, nosotros tenemos ahora una longitud de onda específica, que son los láseres de Erbio, que tienen máxima absorción en agua, buena absorción en hidroxiapatita, y bajo protocolos establecidos y seguros, nosotros podemos cortar el hueso, cortar el diente, cortar esmalte, cortar dentina. Por ahí habrá preguntas, sí lo he visto trabajar, pero es lento. No se trata que sea lento, sino que el agua en el esmalte es menor. Pero ustedes tienen recursos con la última generación de láser que pueden superar eso, ¿no? Al inicio era un detalle, a veces valorar la velocidad de corte. Ah, corta muy bien, pero es más lento que mi fresa. Eso es valorable en lo que vas a hacer tú en tu clínica. Pero se da por el agua presente y menor cantidad en el esmalte. Pero eso se supera a través de técnicas de manejos en el mismo equipo que viene. Otro detalle importante, se me va, es la distancia focal. Más que la broma que quise poner, es valorar cómo nosotros podemos llevar esa energía al láser. O sea, ya sé que hay un mecanismo de suministro, ya sé que hay una longitud de onda específica, ya sé que hay una potencia, ya sé que también tengo que considerar el elemento afín, todo es valorable. Pero también nosotros tenemos que considerar si este láser va a estar trabajando en contacto, va a estar trabajando a una distancia mínima de 1 milímetro, de 2, o de repente tengo que trabajar a 1 centímetro. Desenfocado llamamos esas técnicas. Entonces, es importante conocer también en el equipo, o la longitud de onda que empleemos, cómo va a ser ese trabajo, ¿no? Con contacto, sin contacto. Todo eso es valorable. Bien. Nosotros cuando hablamos del láser, tenemos que clasificarlo con diversos tipos de láser. Y esto acá genera un poco de problema. Lo conozco porque los años que tengo en láser, que no hay una definición de una clasificación. Algunos hablan, es un láser de alta potencia, otros se expresan como es un láser de alta intensidad, es un láser quirúrgico, un láser duro. En realidad es lo mismo y tenemos que tratar de uniformizar una clasificación, porque le damos muchos nombres. Basados en la característica de lo que emite el láser, podemos decir que los láseres que superan el watt son láseres de alta potencia o quirúrgicos. Hay equipos de presentaciones de 7 watts, 10 watts, 15 watts. Son quirúrgicos, son de alta potencia, que no necesariamente vamos a usarla toda, ¿no? Pero ese podemos definir como una clasificación. Otro grupo van a ser los de baja potencia, que van a expresarse en miliwatts. Entonces tenemos conocidos láser como terapéuticos, láser blando, soft laser o láser terapia. Y otro grupo que tal vez no sea muy conocido porque son los láseres diagnósticos, que precisamente no se basan en una potencia, son muy pequeños. Entonces nosotros valoramos aquí en estas imágenes algunos equipos.
¿no? Y vemos las características de ellos, equipos que son considerados, por ejemplo, de alta potencia, ¿no? Pero que uno puede regular en alguno de ellos que trabajen en miliwatt también, para beneficiarnos de otro tipo de efectos como son la fotobiomodulación. ¿Ok? Todos equipos son procesadores donde uno puede graficar la energía, puede modificar detalles de los pulsos, podemos modificar el tipo de pieza de mano, todos son detalles y recursos que nos brinda el fabricante. Por eso es importante, y vuelvo a decir, este conocimiento. Hay láser y láser. Las facilidades que nos pueda permitir el fabricante de proveernos un equipo y ver alternativas de manejos, normas de seguridad, es muy valioso para sacarle máximo provecho a nuestra inversión, por supuesto, en la clínica diaria. Así que es otro importante factor a considerar. Bueno, en resumen, podemos decir ahora, antes de ver algunas situaciones clínicas, que tenemos láseres quirúrgicos de alta potencia y que vamos a basar su efecto en efectos térmicos. Así que ahorita en adelante vamos a hacer familiar nombres como vaporización, corte, hemostasia, ablación termomecánica, ¿no? Coagulación, son términos asociados a los efectos térmicos de los láser. Y también podemos mencionar efectos directamente dirigidos a fotobiomodulación, ¿no? Donde podemos tener láseres que pueden obtener tratamientos de dolor. Yo tengo láseres para esa función. Pues el paciente puede venir a la consulta y puede ser tratado con un láser que normalmente lo usamos para corte, pero también podemos a través de mecanismos de suministro tratar dolor. Esos son detalles y no necesariamente basados en la temperatura. Los principales láseres que se usan en la odontología actualmente son los infrarrojos. Cuando hablo de infrarrojos, hablo del espectro electromagnético, ¿cierto? Hablo de que hay emisiones visibles, hay emisiones infrarrojas no visibles. Y dentro del espectro infrarrojo hay varios tipos de láser. Pero principalmente y actualmente debemos que nosotros definir dos grupos importantes de láser. Los infrarrojos próximos y los infrarrojos medios. Son los más usados en odontología y los que de repente son los que nosotros podemos sacar más provecho. A las prácticas diarias, por supuesto. Este grupo de láseres de diodo son a base de un semiconductor de acero galio aluminio y que bota longitudes de onda entre 900, puede ser 940, hemos dicho que tiene una longitud de onda, puede ser un 980. Y lo vamos a definir después en algunas situaciones clínicas. Las características del láser son muy similares, ¿no? Pero son 40 nanómetros, es una nada para muchos, pero ese conocimiento de saber la longitud de onda te da el elemento de absorción. Solo un ejemplo, si yo tengo un láser de 940, voy a tener excelente absorción en melanina, en pigmentos, ¿correcto? Pero si yo tengo un láser de 980, también tiene absorción en melanina, también tiene absorción en pigmentos, en la hemoglobina, en melanina. Pero el 980 ya tiene la posibilidad, por su longitud de onda, de obtener o ser absorbido en agua. Así que, si yo quiero hacer un corte láser y rápido, yo puedo decidir bajo esa característica con un 980. ¿Ven? Y la evolución de ellos justamente se da por las características. Y hay otro grupo de láser que son los serbios, ¿no? Con una longitud de onda específica como los serbios cromos de 2780 nanómetros. Tener esa longitud de onda le condiciona un máximo pico de absorción de agua y de hidroxiapatita. ¿Ven? Son detalles importantes que nosotros debemos conocer. Y ahora la ubicación, ¿cierto? Dijimos que el diodo está en 940. Perfecto, vamos a ubicarlo en el espectro, infrarrojo próximo, infrarrojo medio, y ahí están los dos, ¿no? Vean ustedes la gráfica donde está nuestro diodo en 940 y nuestro heliocromo en 2780 nanómetros. Esa es la ubicación, esa es la longitud de onda. Eso es lo que nos ha dado juntar heliocromo, tiene monocromático, una longitud de onda. Bien, eso hemos conocido. Por lo tanto, ahora voy al siguiente paso. Si yo sé mi longitud de onda, era la primera pregunta, inmediatamente yo asocio a cuál es el cromóforo, cuál es la molécula. Por lo tanto, si yo tengo un diodo de 940, yo sé que es melanina y hemoglobina. Si yo tengo un herbiocromo, yo sé que es agua e hidroxiapatita. Eso es clave. Entonces, yo con esta información de lo que hemos venido hasta hablando, puedo ir ya a ver qué cosas puedo hacer. Normalmente los láseres diodo son características de ser quirúrgicos, se basan en un momento térmico y podemos obtener efectos ya mencionados, pero ojo acá, hay otro punto a considerar, que simultáneamente a la acción de este láser en un punto específico, nosotros tenemos la capacidad
de eliminar bacterias, de desinfectar, de descontaminar superficies donde llegue el láser. Así que ese es un punto a favor del láser, porque no solamente yo estoy pensando en hacer un corte, una gingivectomía, sino que adicionalmente, muchas veces no se necesita una cobertura adicional, estoy dejando una superficie limpia. Es lo mismo cuando yo puedo hacer un trabajo láser en una operatoria dental. Estoy eliminando caries, específicamente los puntos de caries que tienen mayor contenido de agua, pero a la vez en la ablación termomecánica estoy limpiando esa zona. Bien, como norma de seguridad podemos decir que los láseres utilizados en odontología son de tipo 4, según la clasificación de la ANSI, que la ANSI es una institución americana que regula las normas de seguridad de uso de los láseres y tiene clasificaciones. Los que usamos nosotros en odontología, estos infrarrojos que estoy comentando, son clase 4, porque el equipo supera los 500 miliwatts. Por lo tanto, requieren protecciones oculares, no cualquier lentes que cubran la longitud de onda. Es igual, nosotros todos los días usamos luz azul en el consultorio y no nos ponemos nuestros lentes, ponemos un lente naranja o una paleta naranja, porque justamente bloquea esas ondas. En el caso de los láseres, como tienen longitudes de ondas específicas, requerimos de lentes que cubran esa longitud de onda. Nada más. Y es parte de las normas de seguridad. Evitar superficies reflectivas. Alta succión, si nosotros vamos a hacer un efecto térmico, vamos a hacer un corte de una encía, vamos a hacer una gingivectomía, un fibroma, vamos a cortar un épulis, nosotros le queremos necesariamente al lado del láser tener una alta succión. La alta succión nos va a permitir a nosotros enfriar el campo, eliminar la característica de corte de la vaporización, el humo que sale. Planteo esta pregunta con esta información que he dado breve. ¿Estamos listos para usar un láser? Yo creo que sí. La formación en láser es necesaria, ¿no? Necesitamos una capacitación, como cualquier tecnología, tenemos que capacitarnos. Entonces la capacitación viene con el uso del comprar el equipo, los fabricantes, y eso hay que asegurar que provean una capacitación, una interacción con los capacitadores, eso es muy importante, sino de mantener un contacto con los usuarios, ¿no? Con los colegas, los amigos que ya comienzan a utilizar. Entonces eso es clave para que nosotros podamos utilizar el láser. Bien, vamos a ver un primer video y de repente vamos a entender en este video algunos mecanismos de acción de lo que hemos estado hablando en la teoría. Yo acá quiero vaporización. ¿Qué quiero vaporizar aquí? Un herpes, ¿sí? Un herpes. Estoy ahí no a contacto, estoy ahí con el pluma, el humo que sale, como les digo, que enfría el campo para que el paciente no perciba también, y lente de protección. Técnicas sencillas. Con el conocimiento. Por supuesto, ¿el láser trata herpes? Claro que sí, lo trata. Pero nosotros debemos saber tratar el herpes. Porque el herpes tiene fases. Entonces, ¿cuál es la fase ideal para tratar en el láser? Con este láser podemos tratar en diferentes fases. Miren ustedes, si yo tengo en este caso, este paciente viene con 6 horas de evolución de tratamiento. Pacientes tengo yo de herpes que son problemas que les parecen 2 veces al año, algunos son más recurrentes. Entonces los pacientes, la ideal en el tratamiento láser es la primera fase oprodrómica, donde el paciente solo manifiesta hormigueo, sensaciones de que le va a aparecer se ha activado el virus del herpes y va a haber una lesión, ¿no? Entonces, si en ese momento llega, como es lo que vino este paciente, yo inmediatamente agarro un láser de 940, modo continuo, y pongo una potencia de 0.1 miliwatt, 0.1 watt, perdón. Pero ahí no voy a vaporizar el tejido, ¿cierto? Ahí lo voy a fotobiomodular. Pero ¿qué quiero fotobiomodular? ¿Qué quiero en esa situación clínica? Yo quiero que esto se inhiba. Entonces yo coloco no el efecto estimulante que puede tener el láser, sino otro efecto inhibitorio. Entonces trato que ese láser, en esa primera sesión, brinde un beneficio de inhibición. Esto se puede hacer para que el virus sea menos agresivo. Se puede determinar el tamaño. En este caso, este paciente vino con 2 lesiones, una más pequeña en el labio superior y una mayor en el labio inferior, ¿no? Esto es a las 48 horas de evolución, ya estamos en vesícula, aunque no se manifestaron las vesículas en gran tamaño, que era característica de este paciente. Tal vez puede haber un grado de influencia en la técnica previa que hicimos, pero igual. Vamos a hacer ahora la técnica de vaporización porque son
son vesículas expuestas, o son vesículas que es la etapa más contagiosa del herpes y la etapa más sensible también muchas veces de los pacientes en cuanto a dolor por la presencia de y incómodas también, ¿no? Entonces, yo tengo un equipo de 940, yo agarro el equipo y lo programo, puede tener hasta 10 watts, pero para hacer un herpes no necesito más que 2 watts o 3 watts, dependiendo de la extensión, depende del protocolo que quiero usar. Puedo usar un tipo pulsado, un tipo continuo, pero este es un protocolo, por ejemplo, para un tratamiento de una lesión herpética en fase vesicular. Aquí el beneficio es importante porque el láser no solo va a vaporizar esa lesión herpética, va a dejar insensible las zonas por la polarización de las fibras nerviosas, por la misma descamación de la mucosa, pero vamos a generar que esto se vaya a costra, ¿no? A la siguiente fase del herpes. Hay protocolos, hay trabajos, como vimos en el video, no necesitamos contactar, no necesitamos, y vamos a hablar después también de la famosa iniciación del tip, de la punta de la porque no hay contacto, no la necesitas, y de los tiempos también que son variables, ¿no? Aproximadamente son 30 centímetros. Vamos a ver esa de aquí. Por ejemplo, aquí vemos el detalle de la fibra de láser a no contacto, ¿no? A una distancia de 1 centímetro. Perfecto. Yo lo que quiero es energía, ese calorcito para que selle, ¿no? O rompa esas vesículas. No olvidarse del pluma. En esta etapa el herpes es muy contagioso, así que necesitamos necesariamente estar ahí al lado con el aspirador. El pluma es el humo que sale. En el caso del superior no necesitamos anestesia. En el caso del superior era muy pequeño, de 5 milímetros. En el inferior sí, era de 1 centímetro el área involucrada. Así que podemos poner un poco de anestesia. ¿Por qué? Porque estos protocolos no necesitamos anestesia. Y ahí es donde grabamos el video. Si lo recuerdan, entonces trabajamos con 2 watts, en barrido, nunca me quedo en un punto fijo. La idea es vaporizar, no cortar, no generar, ¿no? Sino ir rodeando la lesión, siempre en barrido, no quedando en un punto fijo. Y el pluma al lado para el humo. Ese es inmediatamente después de la irradiación. Resalto la herida mayor donde había más vesículas. Este es el paciente, me manda el selfie, se toma un selfie a los 2 días, la evolución ha sido muy rápida, ya lo hago venir al consultorio a los 5 días, ya no necesitamos láser aquí. Venimos para el control, para la foto, porque él muy entusiasta, es un paciente que tiene desde los 16 años estos procesos que se le presentan anualmente, ¿no? Son muy recurrentes, sabemos, el herpes, y en este caso se preocupó porque le apareció 2 veces, en 2 lados, en el mismo lugar. ¿Y qué resaltamos de la clínica? ¿No? Que él valoró en la técnica de lo que no había percibido. Estos pacientes que tienen herpes tienen en la cartera, tienen al lado de ellos el aciclovir, que es un retroviral o un antiviral, ¿no? Para ser menos agresivo. Pero cada vez que él usaba esa técnica, cuando iba a pasar costra, se bañaba y se le caía la costra y la lesión volvía. Esta vez lo que podemos resaltar clínicamente es que la costra no volvió a caer por la misma acción del láser, ¿no? Pero el paciente lo valora clínicamente. Y ahora sabe que hay un medio en el cual nosotros podemos llevar esta energía láser apropiadamente y resolver esos casos de forma sencilla. Vemos otra situación clínica. Aquí vemos un COTROF de clase 4, una frenotomía vamos a hacer. Esto fue publicado, este es un trabajo que hicimos en la clínica de la Universidad Científica del Sur, donde soy profesor, creo que les había comentado, y trabajamos con un equipo multidisciplinario. En este caso, los odontopediatras definitivamente manejaron al niño, ¿no? En la primera consulta, la ambientación, ¿no? En la clínica de la universidad, ¿no? Con los alumnos especialistas en los R2 de ontopediatría. Nosotros tenemos programas de especialidades en diferentes áreas, ¿no? En este caso ontopediatría tomó el caso, con los problemas que da esta situación clínica, ¿no? El baja de peso, no buen amamantamiento, dificultad, y vemos aquí evidentemente la clase COTROF, definición menos de 4 milímetros, de traba y el corazón, el típico corazón que forma la lengua por la misma retención, ¿no? De esta anquiloglosia. Este es el momento previo a la cirugía, ¿no? Ahí está la abuelita, todos, la engreída de la casa, empleamos un láser de 940, un excelente equipo, fue uno de los primeros equipos de cirugía que tuve, este me encanta porque es portátil, y son equipos pequeños, ustedes ya están percibiendo, así que se los pueden llevar a cualquier unidad o cualquier lado en la maleta.
necesariamente necesitamos un poco de anestesia, muy poca cantidad. En realidad, esos procedimientos a veces son tan rápidos que no necesitan anestesia. Puede haber un poco de anestésico tópico, pero el protocolo de cirugía de la universidad, del ortopediatra y todo, involucran un poco de anestesia. Si un poco de anestesia tampoco es malo. Ahí necesitamos un Lorenz, es clave para hacer los que han hecho este tipo de procedimientos para mantener frenillo, ¿no? El mantenedor de la lengua, un Lorenz. Tenemos las características del láser usado, 1 a 2 watts. Es un corte teóricamente rápido. A veces tenemos que iniciar la punta y el corte empieza así, ¿no? Vamos acá, cortamos con 1.2, no mucha energía. El procedimiento fue rápido, ¿no? No demora más de 1 minuto, con una pausa, por supuesto. La pluma al lado, o sea, la succión no solo es para la saliva, no es lo de menos, sino del humo, para que el paciente tampoco lo perciba. Y lo trabajamos rápido. ¿Cuáles son los detalles? Y acá podemos valorar cualquier profesional, especialista, clínico, va a reconocer en estos casos lo que puede dar un láser, ¿no? Y vemos acá una herida limpia, una herida sin sangrado, y no requerir un siguiente paso que podría ser la sutura, ¿no? Y esto es muy valorable, y los odontopediatras ahora en la clínica solo quieren operar con láser, ¿no? Porque definitivamente es muy ventajoso en estas situaciones clínicas. Inclusive el protocolo de ellos es que inmediatamente amamanten. La mamá estaba ahí y fue inmediato, sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? E inclusive la medicación que nosotros damos a estos pacientes lo damos por una pastilla condicional, un paracetamol, un ibuprofeno, en este caso para este infante o la pequeña, y es mínima, ¿no? Le damos porque a veces el paciente se preocupa que no le demos nada. Nosotros vamos a saber que una cirugía láser tiene muy buen posoperatorio, pero de todas maneras a veces el paciente se controla la semana, ya con la lengua con otras características, la bebé muy tranquila, los padres muy contentos. Estos son los detalles adicionales del láser, ¿no? Un mejor amamantamiento, ya la leche y todos los beneficios que puede traer, inclusive hasta el habla. Sabemos muy bien que esto puede traer problemas en futuro. Vemos el caso inicial, vemos el caso a la semana después de la cirugía láser, con buen posoperatorio. Yo creo que para valorar en los niños es muy excelente esta herramienta como alternativa. Tenemos estas situaciones clínicas, más que un caso clínico, pues no lo tengo completo, o sea, documentado, porque si no, como ven ustedes, estoy presentando dos y nos va a ganar mucho el tiempo. Situaciones clínicas que podemos hacer, este corte de tejido fibroso, igual como anestésico tópico. Estos granulomas piógenos, un épulis, también podemos cortar un fibroma con técnicas claves de tracción, ¿no? Por supuesto que si ustedes van a hacer como cualquier procedimiento quirúrgico, sobre estas lesiones hay que llevar al informe al patólogo, ¿no? Para que nos confirme. Solo tener que mencionar que el corte se fue con el láser. Si no, el patólogo va a observar áreas de vaporización, áreas térmicas, y decir, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, es importante que nosotros, todas las lesiones sean con bajo diagnóstico, ¿no? Y para eso tenemos el apoyo de los patólogos. Situaciones clínicas. Aquí vemos un frenillo. Hay frenillos y frenillos, ¿no? Este es bastante grande, ¿no? Cortar el frenillo, pues, es una de las herramientas y es un tratamiento frecuente y donde hemos visto no solo en niños, sino en adultos. Y aquí es un paciente que le habían cerrado ese diastema, pronunciado con 2 resinas, ¿ven? Y estaba el frenillo impresionante ahí, grande. Entonces nosotros aquí, en este caso, quiero que tratemos de valorar 2 tipos de efectos que puede generar el láser. Hemos escuchado que el láser vaporiza, pero también tiene la capacidad de carbonización. ¿Cuál creen que sea el efecto apropiado en esta situación clínica? ¿Es grande el frenillo? Vean, valoremos algunos puntos, detalles. Más que mostrarles el caso clínico y decirles, miren, así vino y así se fue, yo trato de rescatar en estos pequeños casos clínicos, no son muchos también por el tiempo, entenderán, algunos detalles que ustedes deben saber para la clínica diaria de láser. Ejemplo, anestesia mínima pero necesaria, y ahí estoy colocando, por ejemplo, en la papila, pero yo estoy colocando con o sin vasoconstrictor. Detalle a la biofísica, detalle a la interacción láser con los tejidos. Tendría que ser una anestesia sin vasoconstrictor, ¿correcto? ¿Lo analizan? Si yo utilizo con vasoconstrictor, la naturaleza va a ser que hay isquemia.
Y si hay isquemia, se pierde mi cromóforo, se pierde mi melanina, se pierde mi pigmento que le gusta al láser. Entonces ustedes cortan o láser, el láser corta muy lento. Lo corta, más bien van a transmitir la energía, no se va a absorber. Miren esos pequeños detalles que nos hacen valorar el láser, ¿no? O sea, yo pongo anestesia, arriba puedo poner normal, con vasoconstrictor, aquí en el fondo del vestíbulo, pero en estos casos, directamente, si yo voy a hacer una gingivectomía, tengo que utilizar sin vasoconstrictor. Porque si no, ya lo entendieron, este láser le gusta el pigmento, le estamos quitando lo que le gusta. Entonces el corte va a ser más demorado tal vez, o vamos a transmitir más energía que la que queremos absorber. Las características del láser empleado, acá sí entramos con mayor energía, ¿no? Pensar en 5 watts, 6 watts de potencia, ¿no? Modo continuo, aquí no hay problema térmico, colegas, aquí hay área muy vascularizada, difusión de la energía térmica. Entonces programamos el láser en 5 watts. Características, esto les quería resaltar también y que lo tengan en cuenta. Muchos hablamos de la iniciación de la punta, del hot tip. ¿Para qué no es útil esto? En láseres diodo sí es importante considerar esta variable. ¿Qué nos permite justamente esta iniciación o la iniciación de la punta del tip? Generar previamente al corte láser un área más oscurita en la punta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que este láser le gusta el pigmento. Entonces, cuando llegue el corte, se va a quedar en la punta. No va a transmitir el ejemplo anterior. Miren todo el criterio de la biofísica. Entonces, si nosotros no queremos activar automáticamente el equipo por superar 1.4 watts, va a hacerlo. Pero nosotros podemos tener activaciones, que lo podemos hacer con un corcho, con un papel articular oscuro, el área azul. Podemos hacer una activación lateral, perpendicular, etcétera. Pero hay que necesariamente activarse. Pero otra buena noticia es que ahora te pueden facilitar puntas ya iniciadas, preiniciadas. Entonces, hay que valorar también esos detalles del fabricante. Entonces ya no estás con el corchito. Si quieres puedes usar el corchito o quieres usar tu papel articular. Pero son detalles valorables cuando nosotros usamos la tecnología láser. Entonces yo con esto ya no necesito activar. De frente nos vamos al corte. Y bueno, todos podemos coincidir que empezamos por abajo y hacemos nuestro rombito. Pero el detalle para ir desinstantando la fibra son 5 watts. Es bastante, porque con un frenillo menor lo cortas en 3, 4 watts tranquilamente. En este caso entramos con mayor. Ahí vemos la succión al lado, ¿no? Muy cerca, para el efecto pluma. Por supuesto que cada vez que nosotros cortamos, lo que tenemos que es limpiar con una gasa húmeda la punta, porque los detritos, los pigmentos, los restos de la vaporización se pueden pegar en la punta. Quieren que tu fibra dure, ese detalle te lo tienes que saber, límpiala la fibra, no dejes que el láser solo esté ahí. Eso te va a hacer más duradero y con una fibra puedes usar tranquilamente todo este corte grande que hemos visto. No necesitas más puntas. Y adicionalmente tener una inserción a nivel del paladar, ¿no? Entonces, ¿qué empleamos aquí la técnica? ¿Cómo creen que quedó? Vaporización. Yo habría carbonizado, si le ponía tal vez más potencia, me quedaba el corte más lento. Esto es una área limpia, ¿no? Hicimos un poquito de gingioplastía, porque estos tratamientos iban a ser rehabilitados. Aquí estaba muy abultada también la encía, paralelamente a la frenectomía. Hicimos una gingioplastía en este zono, tratamos de darle un contorno apropiado. Controla la semana. Palatino, vamos bien. Una semana de vestibular, estamos bien. Paciente tranquilo, 2 semanas, ya una reparación importante. Esto es láser. El láser de diodo, por su efecto de vaporización, ¿qué hubiéramos hecho si carbonizábamos el tejido? Igual iba a cortar, pero como tú depositas más cantidad de energía, más calor para hacer una carbonización, tú necesitas más tiempo de reparación. Entonces estas heridas se reparan, bueno, tiene su tiempo, pero el paciente lo ve favorablemente. Entonces, ¿cómo cortar? De preferencia con vaporización. La vaporización a ti te va a permitir una mejor recuperación. Esta es un área muy grande. Pero si nosotros hacemos un contorneado gingival y carbonizamos, va a demorar. Pero en cambio, si vaporizamos con energías, nos movemos constantemente, no acumulamos calor en punto, vamos a tener heridas limpias, ¿no? Eso es importante conocerlo. Por supuesto que este caso no quedó ahí, se fue para Carillas, ¿no? Esto lo hicimos en la clínica de la universidad también. Es lo que me hará, ahí tenemos un equipo y de seguro ustedes también trabajan de forma multidisciplinaria, ¿no? Un endodoncista, un implante, un ortodoncista. Es igual, el láser también lo podemos hacer.
ya estamos en 5 semanas colocando las carillas y estas son las carillas cementadas. ¿Ven? Interesante, el paciente está muy contento, tuvimos que sacar las resinas anteriores, colocarlas, pero todo esto, como le dije, es parte del equipo. Este caso lo hicimos con los colegas de la especialidad de estética y restauradora, ¿no? Ellos tomaron el caso, pero no pasó a cirugía, lo hicimos nosotros mismos, el manejo clínico, lo filmamos, hicimos todo. Esto pertenecen y todos estos colegas de estética son la universidad tiene un centro de investigación en biofotónica, algunos hacen sus tesis de láser, también pertenecemos al grupo láser, así que vemos situaciones clínicas. Otro punto a rescatar de las cirugías, no hechas o con láser son los postoperatorios. Y aquí ahí hemos hecho con el periodoncista un injerto, ¿no? Ya se suturó y estoy colocando láser a un 0.1 watt, no contacto, sin tips, como si fuera un láser de terapia, ¿no? Miren la programación. Esto no está en el equipo, uno te da posibilidades de programar el equipo, pero con el conocimiento, con información, uno le puede sacar más aplicaciones al equipo, por supuesto. Entonces aquí estoy fotobiomodulando esa cirugía hecha de forma convencional. Podemos nosotros instalar prótesis, podemos nosotros hacer diversos tipos de tratamientos asistidos por el láser. También podemos hacer, aquí esta fibra de 300 puede entrar, si en el caso en esos pilares de implantes hay una perimplantitis, también podemos descontaminar esa superficie con otros protocolos específicos. He escuchado mucho últimamente, y inclusive en Perú se dictan muchos cursos de bichectomía como procedimiento rutinario. Y no precisamente con el láser, pero con técnicas, ¿no? Y en otras partes también se ve mucha publicidad en cuanto a estos procedimientos quirúrgicos. Aquí vemos una situación clínica donde vamos a valorar el efecto láser. Por supuesto, yo no hice la cirugía, yo no hago bichectomía, puedo hacer un curso, pero me dará una idea mayor, pero lo hicimos con el cirujano maxilofacial, acostumbrado a hacer este tipo de procedimientos. Entonces hicimos, por amistad, profesor de la universidad también, vamos a hacer un duelo de doctor. Hagamos con el láser un lado y hagamos con su bisturí en el otro lado. Anestesia de por medio, ¿no? Vemos la incisión en el lado derecho con el bisturí, ¿no? El corte, el cirujano en su área, contento porque él pensaba que los dos, vamos a hacer con láser, le digo, doctor, hagamos. La técnica solo es una incisión, bueno, sabiendo dónde hay que cortar, por supuesto, y luego la tracción de la extirpación de la bolsa de grasa de Richard. Y con el mosquito uno va acomodando sin necesidad de hacer algún tipo adicional de tratamiento. Eso sale, como vemos aquí, el lado derecho, la extirpación. Por supuesto que después su suturita, ¿no? Sutura. Lado izquierdo, ahí entramos con el láser. Si quiero hacer una incisión, 3.5, estamos bien, modo continuo, energía, iniciar tipo, como le dije, preiniciadas, tenemos aquí, y la incisión láser. Cuando hacemos esto con el cirujano maxilofacial, él pensaba que íbamos a demorarnos, él pensaba que iba a hacer otras cosas. No, digo, mire doctor, es lo mismo. El láser va a entrar a hacer la incisión. Y luego usted va a entrar con su mosquito. ¿Verdad? Entró con los mosquitos y lo retiramos de la misma forma. Parece sencillo, bueno, en unas manos capacitadas. Suturamos igual, ¿por qué no? El láser, en este caso hemos hecho una incisión. Si yo una gingivectomía, una frenectomía, no necesito sutura, pero aquí he hecho una incisión y tengo que afrontarla después. Aunque la herida es muy pequeña, pero igual, protocolo, en la universidad, en el quirófano, suturamos ambas heridas. Control postoperatorio. 24 horas después. Por eso les decía del duelo, ¿no? Con el cirujano maxilofacial, amigo, ¿no? Pero por muchos años cerrado a la tecnología láser, le digo, doctor, hagamos, lo acompañamos al centro quirúrgico. Miren el postoperatorio inmediato, ¿no? El área trabajada con bisturí, el paciente refería como un poco más sensible, pero marcado un mínimo edema en el lado derecho. ¿Cuál es lo de rescatar aquí? La valoración clínica del postoperatorio. ¿No? Yo corté con láser un lado y con el otro con el bisturí, mismo paciente. No es que tampoco fue, pero adicionalmente a esto, nosotros hicimos láser terapia, también le pusimos el láser como para fotobiomodular con el mismo láser, en energías bajas. ¿Cuál es el detalle aquí? Es que a estos pacientes clínicamente se les pone unos vendajes porque el doctor estaba preocupado de un edema importante que iba a venir, ¿no? O sea, sí es posible estos pacientes, e inclusive vienen con medicación antibiótica, es parte del protocolo, porque no es una herida contaminada, pero es una lesión. Entonces hicimos al día siguiente
Y esta es la foto, ya la paciente está muy contenta, estamos con los alumnos de la universidad, el doctor Cornejo, el cirujano maxilofacial, ya estamos en consultorio porque hicimos el control. Y en el siguiente sesión hicimos tratamientos para fotobiomodular, para reducir drenaje linfático, por ejemplo, edema con el láser infrarrojo. Retiro de puntos a la semana, la paciente contenta y feliz del postoperatorio. Siempre agradeciendo, en este caso hicimos este momento de la cirugía con el equipo, el cirujano en el quirófano y con los alumnos, 2 de la especialidad de periodoncia estaban acompañándonos, hasta también colega, el fotógrafo que nos acompaña en las fotos. Veamos otra situación clínica. Acá hay otro videito. Veamos algo ¿qué estamos haciendo acá? La vaporización, correcto, a contacto esta vez, en la pluma, siempre la succión, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer acá? Ya percibieron seguro. Las despigmentaciones melánicas. Esto es muy eficiente porque el láser, justamente el que usamos, le gusta la melanina. Así que este tipo de lesiones, este tipo de patología de estética gingival, también, bueno, ahora todo lo que es estética, sabemos bien, colegas, en odontología es bastante buscado por los pacientes, y entonces tenemos una opción de tratamiento de que podemos mejorar estos resultados comparando con mejores postoperatorios a las técnicas convencionales, si quieren ponerle fresas, si quieren ponerle bisturí, no sé, pero definitivamente el hacer láser nos permite. Pero, ¿cuál es el detalle de la técnica? Acá estamos con el superior, miren, nunca me quedo en un punto, ¿no? Si activamos la punta, vamos moviéndonos y es rápido. Por supuesto, una vez hecho eso, hacemos una pausa, unos segundos, agarramos una gasita húmeda y como un borrador, limpiamos toda la encía y van a ver que como no vamos a generar un efecto mayor térmico, la recuperación va a ser más rápida. Entonces son situaciones clínicas que nos permiten en la práctica diaria hacer el láser, ¿no? Controles postoperatorios. Estos casos también los tengo documentados por días menores, pero la idea, en realidad, de esta presentación es que ustedes vean la viabilidad que tiene el láser en nuestra práctica clínica, ¿no? Y los invito a integrarse, si es que ya lo tienen, los felicito, si es que no, intégrense porque esta odontología láser, ya después haré un comentario final, cada vez va creciendo más y cada vez más usuarios se entregan, más colegas se integran a este conocimiento. Bolsas periodontales también podemos llevar con el criterio específico de descontaminación, ¿no? Yo quiero descontaminar una bolsa, yo tengo que hacer mi protocolo convencional. Acá hay detalles importantes. El trabajar con láser no va a ser que tú tengas que, o sea, ejemplo, si yo sé tratar una bolsa periodontal, si yo sé hacer mi periodontograma, tengo que hacer todo lo que tengo que hacer, ahí entra la variable láser. El usar láser no te va a dejar de aceptar esos procedimientos de diagnóstico, de valoración de un periodontograma. Ahí te va a indicar la pauta de lo que tú estás empleando bien, ¿no? Y principalmente, yo voy a llevar esa energía láser a través de un tip de 300 micras para descontaminar la pared blanda. Acá hay un videito que está en el internet, que quiero verles otro comportamiento, porque no sale, acá está. Y este es un láser derbiocromo. Miren lo que está aquí. Uno puede regular la cantidad de agua, de energía, pero esto es herbio. Así que el herbio le gusta el pigmento, perdón, le gusta el agua. También el cálculo, que es un tejido duro. Entonces nosotros acá con este láser no solamente podemos descontaminar la bolsa, sino podemos eliminar algunos tipos de cálculo. Pero este es fabuloso para que nosotros podamos descontaminar y mejorar nuestra opción de tratamiento periodontal, ¿no? Aquí no hay succión, no hay pluma, ¿no? Porque hay refrigeración previa. Lo que hay sí es una buena succión para el agua, que es parte de este tipo de técnica. Valoren esa técnica. El otro también puede hacer esto, pero con el pluma, con energías por el efecto térmico. Aquí es menor el efecto térmico. Pero tenemos la misma capacidad, ¿no? De que lo que buscamos, reducción bacteriana, adicional a los procedimientos convencionales que nosotros sabemos tratar. Así que esta encía, y esto está documentado también, va a tardar la recolonización bacteriana, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos dado un efecto adicional. Algo que también usamos en el consultorio es los protocolos de endodoncia, ¿no? Con técnicas específicas, técnicas helicoidales, de movimiento, ¿no? Mediciones previas, no es que ya voy a hacer endodoncia y pongo el láser, ¿no? Hay que el conocimiento, tenemos que tener la longitud de la conductometría, la ontometría del diente, el láser también se puede colocar un tope, ¿no? Para saber, lo puedo hacer varias veces este procedimiento en la misma cita.
¿no? Técnicas donde valoramos el efecto láser a través de la posibilidad de llevar un elemento adicional, muy aparte de la técnica que empleemos, rotatoria o convencional, irrigantes, de tener un elemento importante de reducción bacteriana, en lugares muchas veces inaccesibles, porque la fibra puede llevar a través de su comportamiento térmico a eliminar áreas. Entonces, nuestra endodoncia, que sabemos hacerla, va a incorporar un elemento adicional con la ventaja de conseguir, adicionalmente a los procedimientos, una mejor reducción bacteriana. Si me dicen los protocolos para usar láser, o más que protocolos, si diagnósticos pulpares, los peores. Retratamientos, compromisos endoperio, pulpo granulinosa, los diagnósticos donde hay mayor presencia de fístula, compromiso bacteriano, es donde el láser va a marcar la diferencia, porque es lo que nosotros tratamos de lidiar. Nosotros en el consultorio manejamos todos los protocolos con una sola cita. Hacemos el tratamiento, el endodoncista hace su tratamiento, ahí está su localizador apical, hace su rotatorio, su irrigación convencional, usamos hipoclorito, a veces usamos solo DTA y luego entre láser, como parte del tratamiento. La característica de este láser es que la fibra es muy flexible, es larga y flexible, como para que se acomode muy bien dentro del conducto. A diferencia de la fibra, el TIC que corta es más firme, ¿no? Por la misma relación. Entonces, nosotros, el protocolo está incluido dentro de los tratamientos e involucra, podemos hacer la técnica que deseamos en el caso de rotatorio, de preparación biomecánica, pero al final colocamos EDTA. ¿Qué finalidad tendría colocar EDTA antes de colocar el láser? El detalle es el siguiente. ¿Qué hace el EDTA? Es un quelante, va a permeabilizar toda esa estructura dentinaria. ¿Para qué? ¿Cuál es el detalle aquí? Miren esta variable y que muy pronto va a incorporarse esta información. Yo espero, porque es una muy buena opción, bajo el conocimiento, por ejemplo, bajo el respaldo científico, y esto se maneja mucho, una línea de investigación en el ALZ, en Alemania, donde nosotros tenemos una longitud de onda de 940, por ejemplo, y ¿qué le gusta a ese láser? Pigmentos, correcto. O sea que tu conducto puede estar húmedo, pero ahí no se va a absorber en el agua, así que el láser se va a transmitir. Pero nosotros no debemos solo preocuparnos en limpiar todo el canal, sino que las bacterias no están en el biofilm que está a 100 micras, están dentro de los túbulos dentinarios. Y una de las formas de llegar a ellos es a través de esta tecnología láser. Ponemos EDTA, permeabilizamos toda esa estructura de la dentina y luego colocamos un láser que le gusta a los pigmentos. ¿Y saben cuál es la noticia? El Enterococo fecalis, por ejemplo, las bacterias son pigmentadas. Así que cuando llegue la alergia al láser al tejido, no solo se va a quedar ahí. Como no tiene su cromóforo, se va a transmitir esa energía dentro de los túbulos dentinarios y va a llegar, dependiendo de la técnica del láser, a 300, 500 micras. Hay láseres que llegan hasta 800 micras dentro del túbulo dentinario. Y a través de esa técnica de transmisión de energía, porque no lo absorbe el agua, sino busca su elemento afín, el láser busca los pigmentos y tienes una desinfección mayor, que no vamos a conseguir con una técnica convencional con hipoclorito, porque el hipoclorito te limpia todas las paredes, tal vez tenga una penetración determinada hasta de 100 micras, tal vez, eso está por saberse, hay gente que domina más el tema, no sé, endodoncista, pero el conocimiento láser sí parte en saber que bajo el criterio de la biofísica, como este láser le gusta los pigmentos no solo están en la parte próxima a la preparación del canal, sino están dentro de los tubos dentinarios y viven adentro. Entonces, la única forma, una forma de llegar es a través de esas técnicas láser. Por supuesto que hay mucha más información. Yo trato de compartir este conocimiento y hacerles de repente a ustedes la inquietud en conocerlas más, ¿no? O de integrarla a su práctica. Veamos otro video. Es conocido que el láser de 940 le gusta a los tejidos blandos. ¿Pero qué estoy haciendo acá? Lo estoy colocando un tejido duro para eliminar una hipersensibilidad dentinaria, problema muy común. Conociendo los criterios de la biofísica, yo puedo llevar el láser a esas energías con el factor térmico para obliterar el túbulo dentinario, que ha sido trabajado y estudiado en diversos estudios reportados en microscopías electrónicas y barridas. Entonces nosotros estamos en una línea de investigación en la universidad donde buscamos esclarecer un poco porque hay mucha información al respecto. A propósito de eso, bueno, ahora que terminemos tendremos el contacto y a los que deseen información específica, referencias bibliográficas de las técnicas que estoy mencionando, yo las tengo. Tengo una base de datos, tenemos una biblioteca
vamos a llamar hasta virtual con el Gelo Perú, el grupo que nosotros manejamos, donde está esto documentado y nosotros podemos acceder. Ah, doctor, me gustaría saber más de información de hipersensibilidad urinaria. Toma. Son PDFs, ¿no? A compartir, porque la información es eso, compartirla. El éxito también es compartir. Veamos acá en la situación clínica ya detallada, un tefloncito. Es el teflón que nosotros colocamos en los casos para documentarlo, para valorar la técnica. ¿Por qué? Porque si yo pongo mi prueba de aire, ¿no? Y de repente me puede dar un falso positivo porque de repente lo está sintiendo el diente de al lado. Entonces, hacemos VAS, por ejemplo, una escala visual analógica para que el paciente valore el nivel del dolor, ¿no? Antes del tratamiento. Luego hacemos nuestro protocolo de tratamiento con el láser de 940, 1 watt, modo continuo, desenfocado. No estoy haciendo una técnica próxima a 5 milímetros. La técnica que ustedes vieron en el video, voy escaneando la dentina sensible, ¿no? No me quedo en un punto fijo, potencia es muy baja, 1 watt, modo continuo, desenfocado. Y nosotros lo que hacemos es 2 aplicaciones, con un intervalo de entre 20 y 30 segundos entre ambas. ¿Okay? La idea es poner el láser lo más perpendicular posible hacia el área sensible del cuello. Entonces valoramos inmediatamente, ¿no? Después, a los 5 minutos de hacer esta técnica, volvemos a hacer la prueba. Hay una desensibilización, una disminución de la percepción del dolor del paciente a un nivel menor de un dolor leve. Por supuesto que nuestro protocolo también está en controlar ese dolor a la semana, no con la técnica láser, y mantenemos un nivel de dolor leve, ¿no? Por supuesto que esto de aquí, para hacer esas técnicas tenemos que tener el diagnóstico, tenemos que retirar el agente causal también, si es un cepillado abrasivo, si es un trauma oclusal, todo eso es parte de la clínica diaria. O sea, no es que yo tengo láser, desensibilizo y se acabó. No, tiene que ir acompañado de un diagnóstico previo para que sea eficiente y duradero el tratamiento. Si no, el láser sería un sintomatológico. Me alivió el dolor, pero tenemos que buscar también el diagnóstico, el plan de tratamiento integrado. Bien, y de eso también tengo que agradecer, porque esos trabajos y estos protocolos lo hemos logrado con los alumnos de la especialidad de la Universidad del Posgrado, donde ya lo hemos presentado estas comunicaciones, estos protocolos en pósteres, por supuesto, a través del Centro de Investigación Diafrotónica en la Universidad y el Grupo de Estudio Láser. Bien, tenemos también situaciones clínicas donde queremos tratar dolor, donde el dolor está en una DTM, problema muy frecuente, disfunción, disturbios de temporomandibulares o una neuralgia del trigémino, situaciones clínicas donde el dolor es importante. Por lo tanto, nosotros empleamos las técnicas láser donde tenemos la capacidad de esa distribuir en mayores áreas. Por eso vuelvo a resaltar el mecanismo de suministro de los láseres. Vienen con varias puntas, sí, pero cada una tiene la facilidad de llevar esa energía para conseguir resultados. O sea que eso es muy valorable. Yo lo que quiero al aplicar un láser, ¿cuál es mi objetivo? Dar mejor valor agregado a la consulta, facilitar los tratamientos. Y eso lo consigo con este tipo de tecnologías. Entonces, este es un paciente de la universidad con DTM. Ahorita está afeitado, ya se creo que la cuarta, quinta sesión, que vino con un dolor de toda el área, está parte de la rehabilitación. El primer punto fue aliviarles el dolor. Los músculos contracturados, maceteros, con sensibilidad. Este paciente ha evolucionado muy bien. Pero para eso utilizamos puntas o difusores que cubran mayores áreas, ¿no? También tiene un criterio energético apropiado. No es que yo agarré y le puse el láser, no. Tenemos protocolos de energía para terapia de dolor. Lo bueno es que te facilitan muchas veces esa información en los equipos. Te muestra un protocolo de terapia de dolor. Entonces tú ya enfocas el tipo de láser, el de láser y cómo lo vas a llevar. En clareamiento también hay mucha información y nosotros tenemos la opción de proceder tratamientos con el láser, con el 940, donde nosotros a través de un área de difusor podemos cubrir mayores áreas, activando por supuesto el peróxido de hidrógeno. Si nosotros hablamos de clareamiento dental, el mecanismo de acción del peróxido, que es en realidad el que va a ser el principio activo para generar una respuesta del aclaramiento dental, y esto es muy conocido y relatado, el láser lo que va a hacer, ¿cuál sería la justificación de emplear un láser? El láser sobre el mismo agente creador de peróxido de hidrógeno, lo que va a hacer es acelerar la respuesta química. ¿Y cuál es el detalle aquí? Es que si yo teóricamente tengo que dejar un determinado tiempo, a veces 15 minutos, 20 minutos, un agente clareador, lo que yo voy a hacer es dejar menos tiempo, porque tengo el láser para eso.
Si mi tratamiento dura 45 minutos de una sesión, yo estoy hablando de unos 20 minutos, 30 minutos, si es que aplico láser adicionado al peróxido. Adicional a ese detalle, tenemos que agregar la posibilidad que si tú utilizas láser, no solamente utilizar concentraciones muy elevadas, de 35%, sino menores. Porque si no, se puede interpretar, pues si va a utilizar 35% de peróxido de hidrógeno, no es necesaria la luz. El láser no es determinante. Pero si yo utilizo con ese mismo láser concentraciones de 6%, de 15%, ahí sí el láser es determinante. Entonces esa es la valoración que se le tiene que dar al láser cuando usamos en blanqueamiento. La posibilidad de reducir tiempos clínicos, la posibilidad de utilizar diferentes concentraciones bajo técnicas apropiadas. Se trabajan en mercadas con distancias, no es que coloco el difusor pegado al gel, al agente clareador, sino a una distancia apropiada. Y para eso empleamos elementos que nos permiten a nosotros justamente distribuir esa energía para que haya un resultado. Y esto está programado. Uno puede programar en el equipo las características de la energía como quiero que se lleven hacia los tejidos o en este caso hacia los dientes para hacer un tratamiento aclarador. Rescatamos de blanqueamiento láser, asistido con láser, disminución del tiempo clínico, concentraciones menores, no necesariamente las altas, y la aceptación de este tipo de tecnologías por el paciente. Siempre el paciente busca, aunque para nosotros, ¿no?, es saber que el láser es parte del tratamiento, porque es el agente creador que también participa, pero el paciente valora mucho el que nosotros tengamos una tecnología específica para ese tratamiento, ¿no? Y estos láseres tienen terminales apropiados para eso. Aquí les muestro este videito sobre situaciones clínicas que ahora podemos lograr con un láser, ¿no? Aquí la velocidad inclusive es comparable con una pieza de mano en las preparaciones de clase 5, ¿no? ¿Por qué? Porque la capa del esmalte es pequeñísima. Entonces, ¿qué tenemos? En este caso hay una resina ahí, ¿no? Pero tenemos dentina y la dentina tiene agua. Más agua que el esmalte, así que va a haber más ablación más rápido. Y si nosotros tratamos dentina cariada, va a tener mayor componente de agua. Entonces, si yo utilizo un láser de Erbio para preparaciones dentarias, tengo muchas ventajas. ¿Por qué? Porque voy a ser selectivo. Voy a ser conservador, no voy a hacer desgastes innecesarios. Y nosotros cuando hacemos una preparación láser, lo que hacemos está diseñado para sistemas adhesivos. Yo en el mismo láser puedo poner a energías de protocolos de grabado, sin cambiar los tips, sin cambiar las puntas, solo para manejando los programas energéticos. Entonces son muchas ventajas. Y además tenemos alternativas para poder realizar. Acá estamos, como le dije, es una resina filtrada. Eso está en la página del website de BioLace. Hay muchos videos, los invito a ustedes a apreciarlos, ¿no? Y ver las características, ¿no? Aquí no hay contacto, está muy cerca, es un tip que nos facilita o nos da una sensación táctil, porque para muchos nosotros no estamos acostumbrados a trabajar a distancia focal. Pero eso sí, no necesariamente contactas, pero sí vas a tener un área más próxima para que te puedas guiar, ¿no? Y si de paso te toca cortar un poco la encía, lo haces con el mismo láser para hacer una gingivectomía, una gingivoplastía y luego pones tu resina. Valoramos la ausencia de sangrado, porque si lo haríamos nosotros de forma convencional, tendríamos que esperar a hacer hemostasia y luego colocar nuestra resina. Entonces, son detalles importantes que puede dar en el láser. Y estos láseres son los Erbios, ¿no? Ya existen en el mercado los láseres de Erbio y estos que les estoy mostrando son de última generación. Son láseres que, como ven, tienen un mayor tamaño por el mismo mecanismo de suministro. Es un cristal, un Erbio cromo, con elementos, tienen conductores de agua, todos los terminales apropiados. Uno puede, como un computador, manipular los parámetros energéticos, tiene los terminales que les mostré, ¿no? Son una tecnología que llegó hace mucho tiempo, porque hablar de láser no es nuevo. Les mostraba la primera referencia científica hace más de 50 años, y actualmente sí podemos decir que contamos con láseres o sistemas láser, equipos láseres eficientes para nuestra práctica. Por supuesto, con la debida capacitación. Esto tal vez sea una introducción, un pequeño comentario, y invitarlos a conocer más, invitarlos a integrarse, a usar láser, ¿no? Porque ahora sí es muy claro y está establecido todos los protocolos. Lo que se viene en láser, porque es una tecnología que evoluciona constante. Y esto debo rescatar aquí un punto importante que no sé si ha hecho otro fabricante con respecto al uso del láser.
es la posibilidad de captar la información de lo que quiere el dentista. Y eso lo hace BioLace. BioLace está diseñando piezas de mano, sus físicos, porque lo que hacen son los físicos, orientados en odontólogos que usan su tecnología. Entonces ahora tú tienes equipos dirigidos específicamente a tratamientos donde van a ser insuperables a tratamientos convencionales muchas veces. Este es un láser, por ejemplo, que lo han lanzado en el mercado. La fotito yo no lo tengo, lo saqué de Alemania, del IDS. Sé que lo lanzaron primero en Chicago, luego estuvo en Alemania, y espero que pronto se integre a Latinoamérica también esta tecnología. Este es un láser que tiene 980 nanómetros. ¿Se acuerdan que dije que ya agarraba agua, absorbía agua? Esto para cortar es mucho más rápido que un 940. Si algunos pensaron que el corte láser es demorado, sobre todo cuando hay mucha hiperplasia, esto es superado con este sistema. Miren el criterio del fabricante de proveerte láseres para que puedas tú facilitar tu práctica. Y esto también es una belleza. Algún momento llegará. Acá, porque ya existe, por supuesto. Y es el Water Laser Press, de una familia que ya tiene una trayectoria en láseres, ¿no? Hablar de Water Laser no estamos hablando de un equipo reciente que tiene 1 año, 2 años, no, tiene varios años. Y como toda tecnología ha ido evolucionando. Y este es un lanzamiento que hicieron este año, que es el Water Laser Press, que es un equipo más pequeño y portátil, como a mí me gusta mucho, ¿no? Con su característica de tener un herbiocromo. Y lo más interesante de esto, y que me parece espectacular, es que tiene un iPad, y donde uno puede, y el paciente lo puede observar, están los videos, los protocolos. O sea que lo que se viene es muy buenas noticias para el campo del láser, para que nosotros, como odontólogos, como usuarios, podamos aprovechar esta tecnología. Eso es muy importante. Por supuesto, basados en la capacitación, en el conocimiento, respetando normas de seguridad. Pero eso se aprende, colegas. Eso se aprende y uno puede integrar esa tecnología a la práctica diaria. Por eso era mi sentido de hablarles sobre la práctica diaria, ¿no? Porque hay herramientas, yo uso láseres en varios trabajos, yo solo, con los especialistas, involucramos en todas las áreas para que todos aprovechemos esta tecnología. Creo que esa es una de las formas de trabajar. Bueno, espero las preguntas, solo quiero invitarlos a las actividades láser que se dan. Yo estoy muy contento de estar ahora en México, tengo una conferencia por la tarde en la UNAM, muy agradecido de una institución, una universidad muy prestigiosa, el poder estar compartiendo con ellos, y también regresaré a México, ya justamente compré mi pasaje porque esto es imperdible. El año pasado hay un grupo de odontólogos latinoamericanos que nos reunimos anualmente, ¿no? Y ya tenemos un punto de donde nos concentramos, usuarios o gente interesada en adquirir esta tecnología. Pero ahí van a tener la oportunidad, como la tuve yo en su momento, de conocer a los que usan láser. Entonces nos van a comentar sus experiencias. Yo también tengo el honor de poder permitir una charlita, pero es auspiciada y en la preocupación de que nosotros como odontólogos nos capacitemos a través de eventos donde van profesores con trayectoria y que nos van a compartir sus experiencias, ¿no? Es muy importante. Este año nos toca en México y estaremos en octubre en Cancún. Sería una buena posibilidad, menos también para mí, como para todos los que creo que están pensando. Ustedes conocen más que yo, seguro, la zona, algunos más que yo, no sé. Tenemos audiencias, sé que de varios países, pero es una excelente oportunidad para entrar al mundo láser. Así que busquen los informes, están en Facebook, están en Internet, hay una página web sobre la segunda cumbre mundial de láser. Es una semana, pero ojo aquí, como el año pasado lo hicimos en un crucero, no es que toda la semana vamos a estar metidos ahí. Estamos en la Riviera Maya, colegas, o sea que va a haber 2 días académicos, muy académicos, y los otros días los vamos a pasar muy bien definitivamente. Bueno, acá cuál es el detalle. Mi mensaje inicial eran las flechas. Si alguno percibió el primer imagen, o está desde temprano, que el conocimiento láser tal vez no está definido, o sea, claramente cada uno tiene una imagen, cada uno de repente algunos desconocen esta información. El camino del láser todavía sigue en la labor de la difusión responsable. Por eso es que el camino de la luz, que llamo a veces mucho, tiene mucho por trabajar. Pero lo bueno es que hay la intención, hay la predisposición de cada vez más profesionales de compartir estas experiencias láser, clínicas, científicas. Yo hago mucha investigación, pero también soy clínico. Y esta presentación, más que científica, como habrán visto, ha tenido mostrarles una base teórica y unas aplicaciones clínicas relativas, porque el tiempo lo permite,
para especificar algunos procedimientos. Entonces, yo finalizo y espero algunas inquietudes y preguntas, es que puedan ustedes integrar a la tecnología láser, a conocerla, a interesarse, y espero haber despertado en ustedes o a los que ya usan láser en seguir en este tipo de tratamientos y sacarles máximo provecho a esa tecnología. Agradezco la oportunidad y quedo a alguna inquietud, alguna pregunta que se pueda dar. Muchísimas gracias, doctor Sergio Jiménez, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos acompañan vía Facebook, les pedimos, por favor, nos envíen un correo electrónico a la dirección cadi@inteligenciadental.net con su nombre completo y el número de la conferencia del día de hoy, que es la número 519. Les recordamos que todas sus inquietudes y comentarios pueden escribirlas a través del panel de preguntas y en unos minutos el doctor Sergio Jiménez nos hará favor de responderlas. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Dentadec y Biolase. Doctor, ¿podemos dar inicio con la sesión de preguntas? Dice usted el nombre de la doctora. Acá hay una pregunta sobre la reducción bacteriana producida por el láser. Se debe al factor térmico. La capacidad de los láseres quirúrgicos, los térmicos, permiten una actividad a nivel de la superficie que llega y a través del efecto térmico elimina las bacterias. Esa es una de las inquietudes. Por supuesto que los láseres térmicos, los láseres quirúrgicos, un diodo te genera un efecto de desinfección, un herbio te genera un efecto de fisión por su mismo mecanismo, por la vaporización, por la ablación termomecánica, descontaminas esa superficie. En el caso de aftas, bueno, un problema común también hay una inquietud. Sí, en el caso del aftas, las energías son lesiones más pequeñas. Si habrán percibido el herpes, será un poco más grande. Se puede hacer la misma técnica de vaporizar esa afta, pero el tiempo es menor. Puedes ubicar la energía en 0.7 watts, o sea, no necesariamente llegar a 1 watt. Y con ese calorcito es inmediato la vaporización, la desensibilización de esas filas nerviosas. Por supuesto, como el herpes ni el afta, esos procesos, esos virales, van a estar ahí, pero sin dolor. Así que el paciente va a recibirlo muy bien. Si hay protocolo de aftas, no aftas pequeñas, también aftosas grandes, recurrentes, también pueden ser utilizadas, ¿no? En contacto en frenillos, sí. En el caso de lesiones de mucosa oral, no necesitamos contacto. Yo no quiero retirar un herpes, pero en un frenillo sí lo tengo que cortar. Entonces hay que diferenciar. Lesiones de mucosa oral como aftas, quelitis, herpes, se vaporiza sin contacto. Energías relativamente bajas, potencias bajas. En el caso de una frenectomía sí necesitamos contactar. Si usamos nosotros láseres de diodo, con la fibra óptica, el tip de zafiro va cortando y vimos ese caso grande frenillo como íbamos disertando las fibras. En el caso de usar un herbio, que se puede usar un herbio como para hacer una frenectomía también, tampoco es la idea contactarlo, está muy cerca, a 1 milímetro, 2 milímetros. Hay tips de guía que uno puede utilizarlo para trabajar. Así que dependiendo en este caso hemos visto 2 frenillos, hemos visto un caso de contacto, y otro caso que podemos relacionarlo a un herbiocromo donde vamos a estar muy cerca. Pero como el láser sale, el disparo del láser sale, la energía esa inmediatamente va a ser absorbida por los tejidos. Muy buena. 3 preguntas. Sí, muy buena observación. Sí, es luz, el láser es luz, colega. Entonces hay que evitar superficies reflectantes, ¿no? En el caso de espejos, de superficies metálicas, pero eso suena terrible, pero en la clínica no se da. Uno dirige el láser a donde uno desea. Si quieres darle el espejo, le vas a dar al espejo. El láser tiene un haz paralelo, ¿recuerda? Entonces, si yo quiero hacer reflexión, sí la puedo hacer si es que yo disparo a una superficie metálica. Lamentablemente no va a cortar una porcelana, ¿no? Un metal tampoco, ¿no? Que es la pregunta, la amalgama. La amalgama la puede uno retirar ablacionando los bordes de la amalgama y luego traccionarla con una cureta, si es el caso clínico lo permite.
pero no directamente. Y si ustedes disparan a la amalgama, tampoco va a pasar nada, genera una explosión, pero sí pasaría si ustedes insisten en la amalgama, pero